Electrólisis. La electrólisis es el proceso por el cual se usa la energía eléctrica para hacer una reacción química no espontánea. Es el proceso inverso al que tiene lugar en una pila, y los usos de la electrólisis son para depositar metales, para purificar cobre industrialmente, para producir aluminio metálico, etc. En la electrólisis se tiene una batería, que es la fuente de energía eléctrica, que se conecta a los dos electrodos. Una cuba electrolítica donde se encuentran los electrodos y la solución de un electrolito determinado, y estos electrolitos pueden ser o bien una sal fundida o una solución acuosa de ácidos, bases o sales. También tenemos el ánodo y el cátodo, que son los electrodos donde ocurren las reacciones redox. Y sabemos que el ánodo, que es de carga positiva, van los iones negativos que están en la cuba electrolítica, y al cátodo, que es de carga negativa, van los iones positivos que se encuentran en la cuba electrolítica. Entonces, la electrólisis transforma la energía eléctrica de la batería en energía química, formando sustancias en los electrodos. El primer caso es el de una electrólisis de una sal fundida, como por ejemplo cloruro de sodio. En el recipiente tenemos los iones sodio y los iones cloruro. Al conectar, tenemos en la cuba la sal fundida, el ánodo, el cátodo, y conectados a una pila. Al conectar la pila y circular la corriente, los iones negativos, que son el ion cloruro, y los iones positivos, que son los iones sodio, se dirigen a los electrodos. Los aniones se dirigen al ánodo, donde ocurre la oxidación, o sea que el cloruro se transforma en gas cloro, y por lo tanto es un proceso de oxidación. En el caso de los iones sodio, se trasladan al cátodo, donde ocurre la reducción del sodio. Por lo tanto, estas son las dos semireacciones, y tenemos que la sal en estado líquido produce sodio puro y cloro en cada uno de los electrodos. En el segundo caso tenemos la electrólisis del agua acidulada, o sea, se tiene en la cuba electrolítica agua con unas pequeñas gotas de ácido sulfúrico. De modo que tenemos el ánodo, el cátodo, y conectados a una batería. Al conectar la batería y circular la corriente, al ánodo y al cátodo se mueven los iones que están en solución. ¿Qué iones tenemos? Iones hidrógeno y iones oxidrilo, pero como estamos en medio ácido, no tenemos los iones oxidrilos, decimos agua. Por lo tanto, el agua en el ánodo se transforma en gas oxígeno, porque el oxígeno de número de oxidación -2 pasa a 0, se oxida y libera 4 electrones. Y por otro lado, en el cátodo van los iones hidrógeno, que se transforman en el gas hidrógeno. En consecuencia, tenemos estas dos semireacciones y vemos que el agua se descompone en oxígeno e hidrógeno, que son los gases que se liberan en el ánodo y en el cátodo. El tercer caso es el caso de la electrólisis de una solución de cloruro de sodio. Acá tenemos los iones hidrógeno y oxidrilo, porque provienen del agua, y los iones sodio y cloruro. Por lo tanto, al conectar la pila y circular la corriente, los aniones que se observan es que en el ánodo se forma gas cloro y en el cátodo se forma hidrógeno. Por lo tanto, vemos que en el ánodo el ion cloruro se transforma en cloro 2 y en el cátodo el hidrógeno del agua se transforma en gas hidrógeno. Pero entonces vemos que el proceso que ocurre es que en agua los iones sodio y cloruro se transforman en gas hidrógeno, gas cloro e hidróxido de sodio. ¿Qué reglas permiten saber qué aparece en cada electrodo? En el ánodo, si tenemos en solución iones bromuro o yoduro, se forman las sustancias cloro, bromo o yodo respectivamente. Si en cambio tenemos un anión oxigenado, cuyo no metal tiene su máximo número de oxidación, entonces siempre el que se va a oxidar es el oxígeno del agua.
Y por otro lado, si tenemos un anión oxigenado que no tiene el máximo número de oxidación, sino que tiene otros valores, no se puede predecir. Solamente podemos decir en general que si hay más de una reacción posible en el ánodo, se va a producir aquella cuyo potencial de reducción sea el menor. En el caso del cátodo, si tenemos que hay metales que pertenecen al grupo 1 o 2, se va a producir hidrógeno. Si es una solución acuosa, se produce hidrógeno. Si en cambio tenemos una solución acuosa de un metal que no pertenece a esos grupos, se deposita el metal. Por lo tanto, en general, si hay dos reacciones posibles que ocurran en el cátodo, va a ocurrir primero la que tenga mayor potencial de reducción. Y ahora vamos a analizar qué carga circula. La carga que circula por la pila, por el circuito, es la que proviene de la pila. Y es I por T, o sea, depende de la cantidad de corriente que circule y del tiempo que dure la electrólisis. La carga se mide en coulombs y la intensidad de corriente en amperes y el tiempo en segundos. Por otro lado, la carga del electrón multiplicada por el número de Avogadro es la carga que tiene un mol de electrones, y a eso se lo llama Faraday. Escrito matemáticamente es la carga de un electrón por el número de Avogadro, me dice cuál es la carga de un mol de electrones, y eso se llama un Faraday. 96.500 coulombs es un Faraday. Por lo tanto, conociendo en cada reacción la relación en moles de electrones y la carga que circula en función de los moles de electrones, y sabiendo los moles de las especies que se oxida y que se reduce, se puede saber cuántos gramos de la misma se forman. ¿Cuáles son las leyes de Faraday? La primera ley de Faraday dice: la masa de una sustancia que se deposita, si es un metal que se deposita, o que se libera si es un gas, o que se disuelve si es un ion, en un electrodo por ocurrir una reacción redox, es proporcional a la carga que circula por ese electrodo. Entonces, esa masa que se deposita, libera o disuelve es proporcional a la carga, y la constante de proporcionalidad se llama equivalente electroquímico. O sea, sería la masa de esa sustancia que se deposita, libera o disuelve cuando circula un coulomb. La segunda ley de Faraday me dice que la masa de dos o más sustancias que se depositan, liberan o disuelven en los electrodos, debido al pasaje de la misma cantidad de carga, son directamente proporcionales a sus equivalentes químicos. Dicho de otro modo, que la masa de la sustancia 1 es su equivalente químico, como la masa de la sustancia 2 es a su equivalente químico. ¿Y qué es el equivalente químico? La masa de un mol de esa sustancia dividido el número de moles de electrones que intervienen en esa reacción. Por lo tanto, ¿qué cantidad de carga se necesita para depositar un equivalente químico de cobre? Bueno, uno sabe que el equivalente químico del cobre, electroquímico del cobre, es un dato, y es 0,3294 miligramos por cada coulomb. Era la masa que se depositaba por un coulomb. La ecuación que ocurre en el electrodo es que el cobre más 2 electrones me da cobre 0. Y esta sería la masa que se deposita por cada 1 mol de cobre por cada 2 moles de electrones. Si yo quiero conocer qué masa se deposita, qué cantidad de carga circula cuando se deposita un equivalente químico, que ¿cuánto vale el equivalente químico? La masa de un mol dividido 2, o sea 31,75 gramos. Es un Faraday. Entonces, siempre que se deposite un equivalente químico, la cantidad de carga que circula es un Faraday. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, si el Faraday es el equivalente químico dividido el equivalente electroquímico, lo vemos acá. ¿El equivalente electroquímico qué es? El equivalente químico sobre el Faraday. Y sabiendo que la masa que se deposita es igual al equivalente electroquímico por la carga, uno puede reemplazar y decir que la masa que se deposita, libera o disuelve en un electrodo es igual al equivalente químico sobre el Faraday por la carga que circula. O reemplazando a la carga por I por T, es la masa que se deposita, libera o disuelve, es igual al equivalente químico de esa sustancia
por I por T sobre el Faraday, siendo el equivalente químico, si es un mol de metal, la masa de ese metal, de un mol de ese metal dividido el número de moles de electrones que intervienen en la hemireacción, o si es un mol de una sustancia compuesta, una sustancia neutra, bueno, es el MR de esa sustancia dividido el número de moles de electrones. Bien, por lo tanto, uno puede resolver los diferentes problemas. Me dicen, ¿cuáles son los productos esperados en la electrólisis de una solución acuosa de ácido bromídrico? ¿Y cuál es la FEM externa que tengo que necesitar para formar esos productos? Primero digo, si tengo ácido bromídrico, que es un ácido fuerte, voy a tener iones hidrógeno y bromuro por la disociación del ácido, y iones hidrógeno y oxidrilo por la ionización del agua. Por lo tanto, en el cátodo el único catión que existe es el hidrógeno, y solamente se va a liberar gas hidrógeno. El potencial de reducción del es cero. Entonces, se libera hidrógeno en el cátodo, no hay otra opción. En el ánodo, entonces, ¿qué va a ir? ¿El ion bromuro o el agua? El ion bromuro pasa a bromo 2 y este es su potencial. Y el agua pasa a oxígeno y este es su potencial. Entonces, cuando hay dos reacciones posibles, ¿cuál es la que va a ocurrir? La que tenga menor potencial de reducción. De estas dos, la que tiene el menor potencial es la del bromuro, por lo tanto, se forma bromo. Entonces, ¿cuáles son los productos de la electrólisis? Hidrógeno en el cátodo, bromo en el ánodo. Para saber cuál es el delta E de la pila que se necesita, decimos, bueno, el delta E es el E de reducción menos el E de oxidación. El E del que se reduce menos el E del que se oxida. El que se reduce es el hidrógeno, menos el que se oxida es el bromo, me da menos 1,087 voltios. Obvio, esta reacción no es espontánea. Por lo tanto, le tengo que poner una pila cuya delta E sea mínimo, como mínimo, el valor 1,087 voltios. El próximo ejemplo me dice lo siguiente. Explique por qué la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de cobre produce cobre y cloro. ¿Y cuál es la FEM mínima? Entonces, vamos a saber, si es el cloruro de cobre en solución acuosa, voy a tener iones cobre más 2, iones cloruro, iones hidrógeno y iones oxidrilo. En el cátodo van a ir o el cobre más 2 que pasa a cobre 0 o el hidrógeno que pasa a gas hidrógeno. De las dos reacciones, ¿cuál va a ocurrir? Aquella que tenga mayor potencial de reducción, o sea el cobre. Se va a formar cobre en el cátodo. En el ánodo puede ocurrir o bien que el cloruro pase a cloro o que el agua pase a oxígeno. Acá me dice, se forma cloro. Si yo veo que la de los dos, el potencial menor, es el del oxígeno. Pero, ¿qué ocurre? Se forma cloro, eso es un dato. Por lo tanto, se explica este caso, y es en el único caso, que la formación de oxígeno produce una sobretensión debida a la formación de la burbuja. Y por lo tanto, el potencial de este es mayor que el del cloro, y entonces se forma primero el cloro. Pero ojo, solo en este caso, solo en el caso del cloruro en agua, pasa esto. Entonces, podemos decir que en el cátodo se forma cobre y en el ánodo se forma cloro. ¿Cuál es la FEM que se va a producir? Bueno, el E del que se reduce menos el E del que se oxida. Este sería el delta E. Por lo tanto, la pila tiene que tener un valor menor, como mínimo, perdón, de 1,02 voltios. La pila, ¿cuál es la FEM externa mínima que se requiere para este proceso? Calculamos el delta E. Y el delta E es el E del que se reduce, que es el cobre, menos el E del que se oxida, que es el cloro. Ese delta E me da negativo, por supuesto. Es una reacción que no ocurre espontáneamente. Por lo tanto, se requiere una pila cuyo potencial mínimo sea 1,02 voltios. En el ejemplo número 3 tenemos, se efectúa la electrólisis de una solución de sulfato de cadmio durante 2 horas y media y se depositaron 8 gramos de cadmio. Calcular la intensidad de corrientes. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que en el cátodo, como es una solución de sulfato de cadmio, como el cadmio no es ningún metal del grupo 1 o 2, se forma cadmio.
Por lo tanto, la ecuación en el cátodo es esta. Cadmio más 2 electrones me da cadmio. Y en el ánodo, como el anión sulfato, el azufre tiene su número de oxidación más alto, entonces se forma oxígeno. El agua se produce oxígeno. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, el tiempo total son 9.000 segundos, porque son 2 horas, si cada hora 3.600 segundos por 2 más 60 segundos por 30 minutos me da 9.000 segundos. Y la masa de cadmio son 8 gramos. Por lo tanto, uno dice, bueno, si la masa de cadmio depositada es igual al equivalente químico por I por T sobre el Faraday, se puede despejar la intensidad de corriente. Y entonces, la intensidad de corriente es 8 gramos por el Faraday, que es 96.500 coulombs, sobre el equivalente químico, que es la masa de un mol de cadmio dividido 2 por 9.000 segundos. Esto me da 1,675 coulombs sobre segundos, que es 1,675 amperes. Otro modo de resolver el problema es del siguiente modo. Bueno, si la masa molar del cadmio es 102,4, cada vez que se deposite 102,4 gramos, se necesitan 2 moles de electrones. Para depositar 8 gramos, esos son los moles de electrones. Si un mol de electrones, la carga de un mol de electrones son 96.500 coulombs, 0,1563 moles de electrones producen 15.078 coulombs. Y por lo tanto, si en 9.000 segundos se producen 15.078 coulombs, en un segundo, ¿cuánto? Y entonces la corriente es la misma. De este modo o de este es la misma, es una forma de resolver el problema. El ejemplo 4 dice: por una celda electrolítica que contiene una solución de sulfato de cadmio, de zinc, circula una corriente de 2 amperes durante 3 horas. Calcular la masa de zinc y el volumen de oxígeno que se obtuvo medido a 30 grados centígrados y 0,8 atmósferas. Bueno, en el cátodo se deposita zinc y en el ánodo se libera oxígeno. Por lo tanto, la masa de zinc es igual al equivalente químico del zinc por I por T sobre el Faraday. Por lo tanto, el equivalente químico del zinc es la masa de zinc de un mol de zinc sobre 2, porque intervienen 2 moles de electrones, y sabiendo el tiempo, que son 3 horas, o sea 10.800 segundos, y la corriente, que son 2 coulombs por segundo, uno puede calcular que la masa de zinc es el equivalente químico por 2 coulombs sobre segundos por 10.800 segundos sobre 96.500 coulombs. La masa es 7,32 gramos. O lo puedo resolver diciendo, si la carga es intensidad por tiempo, la cantidad de carga que circula son 21.600 coulombs, que es I por T. Y entonces decimos, si la masa de un mol de zinc son 65,8 gramos, por lo tanto, cada vez que circulan 2 moles de electrones, o sea, 2 por 96.500 coulombs, se deposita 65,4 gramos, con 21.600 coulombs, ¿cuánto? Y esta es la masa de zinc producida. Para saber el volumen de oxígeno, entonces, uno puede aplicar la fórmula por la ley de Faraday diciendo, la masa que se libera en el ánodo es el equivalente químico del oxígeno, que va a ser la masa molar del oxígeno dividido 4, porque el número de moles de electrones es 4, por I por T dividido el Faraday. Y me da 1,79 gramos. O lo puedo calculo de ahí los moles de oxígeno y entonces digo, bueno, si presión por volumen es igual al número de moles por RT, despejo el volumen. Y me queda que el volumen es los moles de oxígeno por la constante de Renault por la temperatura en Kelvin dividido la presión, 1,736 decímetros cúbicos. Pero también podría haber dicho, bueno, como ven acá vemos que para un mol de oxígeno
se usan 4 moles de electrones. O podríamos decir lo siguiente, sabiendo el tiempo y la intensidad de corriente, conozco la carga. Y entonces digo, sí, cuando circulan 4 por 96.500 coulombs se liberan 32 gramos de oxígeno para 21.600, ¿cuánto? Esta es la masa de oxígeno. Con la masa de oxígeno calculo los moles, luego calculo el volumen y es lo mismo, exactamente igual. Si hacemos una comparación entre una celda voltaica y una celda electrolítica, vemos que en la voltaica, o sea en la pila, la oxidación ocurre en el ánodo y el ánodo tiene polaridad negativa. En cambio, en la electrólisis, la oxidación ocurre también en el ánodo, pero es de carga positiva, porque a él van a ir los aniones. En el caso de la reducción ocurre en el cátodo, en la pila, y es positivo, y en cambio en la electrólisis la reducción ocurre también en el cátodo, pero es negativo. ¿Por qué? Porque a él van los cationes. Si comparamos en los electrodos, vemos que en el caso de la pila están separados y a través de un puente salino o de un tabique poroso. Y en cambio en la electrólisis ambos electrodos se encuentran adentro de la misma cuba y con la misma solución electrolítica. Con respecto a la diferencia de potencial, la pila, la diferencia de potencial es positiva, indicando que es una reacción espontánea, y en el caso de la electrólisis, la diferencia de potencial es negativa, porque es una reacción que no ocurre espontáneamente, sino que necesita de una batería o de una pila para que pueda funcionar. En el caso de la pila se desprende energía y en la electrólisis se absorbe energía. Acá abajo tenemos un esquema de la pila y de la electrólisis, donde acá tenemos el ánodo, el cátodo, el alambre conductor y la lamparita para demostrar que por ahí circula la corriente, y el tabique poroso que separa los dos electrodos. Y en el caso de la electrólisis tenemos la pila, que es la que provee la energía para que comience a funcionar la electrólisis. El ánodo, el cátodo, y dentro se encuentran en la misma solución donde ocurre la electrólisis.